las vayas aplicando para que las puedas compartir, y no sea un compartir nada más de que haz lo que te digo, no hagas lo que yo hago, porque a veces así nos pasa, ¿verdad? A veces en nuestra casa, cuando les decimos, los hijos son la revelación de lo que realmente sucede en nuestra casa, ¿verdad? Uy, qué nerviosos se pusieron. ¿Sí? Dicen por ahí que todas las casas tienen secretos hasta que la maestra de escuelita dominical pide las peticiones de oración. ¿Sí? Y ahí los niños te dicen todo, ellos saben, ¿verdad? Todo esto. Y nosotros les decimos, mira, haz lo que te digo, no lo que me ves a mí hacer. En esta área yo quiero que tú practiques y yo quiero que tú puedas compartirlo y compartirlo de corazón. Compartir este tema que vamos a hablar de corazón. Específicamente estamos hablando de las 3 T's: tiempo, talento y tesoro. Y hoy nos vamos a enfocar en tesoro. Di tesoro. Muy bien, esta palabrita, este tema aquí, viene siendo muchas veces uno difícil cuando empiezas a hablar de ello en la iglesia. Y cuando hablo tesoro, no hablo solamente en general, de que aquello de lo que Dios nos bendice o bendice nuestras vidas, pero estoy hablando específicamente de tu ingreso. Estoy hablando específicamente del resultado de nuestro trabajo. Y aquí viene esa palabra, dinero. Tiene que ver con el dinero. Y sabes, antes de que al platicar de este tema, déjame aclarar una cosa. Tú me has escuchado desde hace mucho tiempo platicar sobre ¿cómo te pudiera decir? De lo nervioso a veces que se pone uno acá arriba, pero en especial cuando son temas como estos. Y al principio sí me daba un poquito de nervios porque decía, es que la gente te escucha decir dinero y te apagan. Ya no escuchan nada y ya hasta el final nada más escuchan amén y vámonos a comer, ¿verdad? Pero la verdad es esta. Dios trató esto conmigo fuertemente y hizo 2 cosas conmigo. La primera es que me dijo, yo te voy a pedir cuentas a ti, Roberto, de hablar o no hablar de este tema con las ovejas, con el rebaño que yo te he encargado. Es mi iglesia, me dice el Señor, y tú eres responsable por compartir esto con ellos. Yo no me puedo quedar con esto y yo no puedo escoger qué digo y qué no digo de esto. Lo que dice la palabra de Dios es lo que yo voy a compartir contigo. La otra razón por la cual, y te puedo ser honesto, que me sentía a veces nervioso es porque sentía que tenía que defender algo, que tenía que defender lo que dice la palabra de Dios. Y la verdad, y aquí es en donde el Espíritu Santo me habló muy fuerte, aún más fuerte, y me dice, Roberto, yo no necesito que me defiendas. Dije, ok, suficiente dicho. ¿Qué más voy a decir a eso? ¿Qué puedo decirle a eso? ¿Y por qué te lo digo ahora esto? Porque el día de hoy te quiero presentar este tema no en una postura de que tengo algo que defender o que si lo haces o no lo haces o si la palabra de Dios realmente dice que lo hagas o no lo hagas. Yo te voy a compartir el día de hoy de la posición de cómo lo haces. No es que si lo haces o no lo haces, es un hecho. Y te voy a dar trasfondo de eso y te voy a dar algo que te voy a dar de la palabra de Dios, lo que dice sobre esto para afirmarlo. Pero no lo voy a hacer de una postura de defender de que si lo haces o no lo haces. Te lo quiero compartir de cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y conforme vamos en esta plática, conforme vamos en esta conversación, tú vas a escuchar por qué es esa postura y por qué es importante que tú y yo la adoptemos juntos, que la adoptemos juntos. Cuando hablamos de tesoro y cuando hablamos de nuestro ingreso, vienen 2 palabras a la mente. Una es diezmo y otra es ofrenda. Diezmo y ofrenda. Y ahorita vamos a hablar lo que distingue estas 2 cosas. Pero yo recuerdo la primera vez que diezmé, la primera vez que le di a Dios lo que le pertenecía a Él. Yo lo había visto toda mi vida, lo había visto con mis papás, lo había visto en la iglesia, veía a las personas que sacaban este sobrecito y que lo entregaban. Y yo, pues, lo que me daban a mí, yo la verdad, pues, los churritos y los dulces, los que me alcanzaran. Yo era de los niños que llegaba a la tienda y le decía, ¿para cuánto me alcanza esto? ¿Verdad?
y lo que me quedaba. Y ahí se iba todo. Ahí se iba todo lo que me daban. Entonces estábamos en la iglesia y lo que recuerdo mucho es que cuando estaban ocupados mis papás, pues habían varios tíos y tías y ahí voy. ¿Sí? Oye, tía, no tienes 10 pesos. No tienes 5 pesos. No tienes algo. Ahí vamos buscando a alguien que tenga misericordia de este pequeño. Sí, nada más faltaba que dijera, siento el azúcar bajita, tía. No tienes un peso que me puedes... Así, ¿no? Pero no fue hasta que empecé a trabajar que esto se volvió algo muy real para mí. Y es cuando uno empieza a trabajar que dice, y te voy a ser sincero, yo dije, cuando llegue mi primer cheque, voy a poder diezmar, voy a poder darle a Dios lo que es de Dios. Y dices, qué extraño, pero ¿sabes qué? Era algo que yo había visto y que anhelaba hacer. Porque yo lo escuchaba de mis papás, lo veía, cómo ellos lo ejercían y veía cómo Dios proveía para nuestro hogar, cómo bendecía nuestro hogar por este hecho. Y recuerdo yo el primer trabajo que tuve fue entre mi carrera y fue entre mi maestría. Entonces tomé unos meses entre ellos. Fui un semestre a una universidad. Dije, no, aquí no es. No me siento cómodo. Me voy a tomar unos meses al cabo que puedo ir a otra universidad que ya había aplicado para ello. Y mientras tanto, pues voy a trabajar. Entonces encontré un trabajo en una imprenta y lo aproveché, me gustó mucho, trabajé, fue mi primera experiencia trabajando y sin que nadie supiera quién era y así empezando de cero. Y recuerdo cuando llega el primer cheque y me acuerdo que le pregunté a mis papás, ¿de a cuál de estos números voy a diezmar? Les decía, porque había un número que decían que me pagaron y luego habían otras líneas que me van quitando que me van quitando y me van quitando esto otro, ¿verdad? Y digo, ¿quién es tal y tal? ¿Y quién es esa persona? ¿Y quién me está quitando estas cosas? Y me dicen, no, mira, lo que haces es que del bruto, todo lo que te dieron, de eso tú vas a dar. Ya lo que queda acá, ya eso tú vas a hacer lo que necesitas hacer, pero siempre vas a darle a Dios lo primero. Y me ayudó mucho, como les dije, verlo en ellos. Y eso fue hace, 30 años. Ya hace 30 años de ello, casi. Y te voy a ser honesto, no he dejado de hacerlo desde entonces. No he dejado de hacerlo. Te dije que iba a ser abierto contigo este domingo sobre este tema. Voy a ser abierto contigo. Desde entonces no lo he dejado de hacer. Me casé con una mujer que conocía ese principio, que lo ejercía, ¿sí? Y que ella empezó su carrera profesional acá afuera antes que yo, entonces ganaba más que yo antes que nos casáramos y ella practicaba ese principio. Entonces dije, de aquí soy. No, fue mucho más que eso también, no, pero fue tan importante de que yo uniera mi vida con alguien que creía lo mismo en esta área. Y desde entonces yo lo he visto como una inversión que hemos hecho en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, el ser fiel a Dios en esta área. Y créeme que han habido tiempos que fueron difíciles, ¿sí? Uno cuando empieza a diezmar, empiezas con el salario que tienes ahí, ¿no? Claro. Y conforme va creciendo el salario, pues vas agregándole ahí un poquito más. Pero llegan tiempos difíciles. Y seamos honestos el uno con el otro, llegan tiempos difíciles y lo primero que piensas es que si no diezmo esta semana, que si no diezmo este mes, que si no hago esto, que si no hago lo otro. Y hubieron tiempos en que te voy a ser muy sincero que hace unos años cuando estábamos transicionando al ministerio, en que Dios me redujo, te voy a decir de esa manera, a mis elementos más básicos. Este eres tú, Roberto, y este eres tú cuando estás conmigo. No eres tu profesión, no eres el cheque que ganas, no eres la posición en ministerio que tienes, somos tú y yo. Y trató conmigo en lo más básico. Y una de las cosas que removió fue ese cheque tan acá que yo estaba orgulloso de él. Y que crees por primera vez en mi vida. Y esto vino una recomendación de alguien que confió mucho en ellos con su consejo financiero. Me dice,
Tú has invertido mucho en el sistema, allá en el otro lado dices, puedes pedir desempleo. Dices, bueno. Entonces llega uno y, sí, el desempleo y ese que el otro. Y luego ves el primer cheque de esa semana que te dan y te quedas, ¿what? El cheque que me dieron era lo que yo daba, si no menos, ¿sí? Menos de lo que yo daba en diezmos cada semana. O que dábamos mi esposa y yo cada semana. Y luego Dios me dice, diezma de eso. Yo, Señor, pero es desempleo. ¿Sí? Así yo sacando racionalizando todo eso. Y dice, yo sé lo que es. Diezma de eso. Te voy a decir que ese poco que diezmé fue el reto más grande para nosotros que lo que habíamos dado antes. Por eso cuando te diga yo el día de hoy que no se trata de cantidades, sino del corazón, escucha lo que estoy diciendo. Porque fueron poquitos, mira, te voy a decir literal. Si no lo sabes, fueron $23, $24 lo que di de diezmo. Y me dolió. Me dolió. Voy a ser honesto contigo. ¿Por qué? Porque no había otro ingreso. Porque yo presupuestaba y presupuesto ahora y sabía a dónde se iba todo. Y llega esto. Y mi hoja de Excel que usaba para todo, explotó. Ya de nada me servía. Sí, tomé el archivo y a un lado. Ahora es diferente, ¿verdad? Entonces tuve que hacer esa decisión y sí fue algo difícil. Por eso cuando platico contigo el día de hoy y te comparto de una perspectiva diferente a lo que a veces se acostumbra a hablar del diezmo y de la ofrenda, es con esta razón, porque yo sé que es difícil. Nosotros sabemos que es difícil y que esto sigue siendo muchas veces un sacrificio, pero que tienes fe de que Dios va a ser fiel a su palabra. Como te decía, hablamos de nuestro diezmo, hablamos de nuestra ofrenda. Y por esto te voy a decir el día de hoy, primeramente, lo que no voy a hacer. Déjame decirte lo que no voy a hacer. Lo primero, si es algo que no practicas, el dar el diezmo y tu ofrenda, no vengo a traerte condenación. No voy a venir a hacer eso el día de hoy. Porque eso no es lo que hizo Cristo cuando vino entre nosotros. Vino a traer esperanza. Di conmigo, esperanza. ¿Sí? Aun cuando hablamos del dinero, hablamos de finanzas, esperanza es parte del cuadro. La misericordia de Dios sigue siendo parte del cuadro. Dios no te extiende misericordia nada más a un área de tu vida, sino a toda tu vida. Y hay una manera en que se puede manifestar en esta área en tu vida. Lo que no voy a hacer es que, si no es una práctica constante, no vengo a hacerte sentir culpable tampoco. No trabaja Dios así con nosotros. Yo no voy a hablar contigo de esa manera. No vamos a obrar por culpabilidad y decir al final del día de hoy, da porque te sientes culpable. Da para remediar tu conciencia un poquito, para que no te sientas mal. O que des pensando, pues le estoy pagando a Dios algo. No se trata de esto. Si no te es claro esto, no vengo a hacerte sentir tonto tampoco. O decir, ¿por qué no sabes de esto? O lo poco que sabes, ¿por qué no lo pones en práctica? No, eso no se vale aquí. Pero más importante, no vengo a defender si eso no es la intención de Dios que lo hagamos. Porque Él comprueba una vez más a través de nuestras vidas, ¿sí? Y la vida de muchos de ustedes, yo sé que Él es fiel en esta área. Hoy no te vengo a compartir si lo haces o no lo haces. Hoy te vengo a compartir cómo lo haces. ¿Ok? Sobre este fundamento platiquemos el día de hoy. No que si lo haces o si la Biblia dice que lo hagas o no lo hagas, más bien. Sino que cómo lo vas a hacer. Y todo esto es importante porque está por este cómo. Y vamos a ver eso. ¿Me? El diezmar y el ofrendar se trata más del qué. A ver, no lo crees. El diezmar y ofrendar se trata más de qué. Del corazón que sobre el dinero. El diezmar y ofrendar se trata más del corazón que sobre el dinero. Y Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús está hablando y lee todo este capítulo y es uno de esos capítulos que dices fuego.
¿sí? Que Jesús está hablando con los fariseos, los maestros, y está tratando muy fuerte con ellos. Y esta es una de las cosas que él habla. Dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Dice, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y sus hierbas, ¿sí? Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son ¿qué? La justicia, la misericordia, la fe. Es cierto que deben diezmar, recuerda esa parte, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús dice que hay varias cosas que debemos hacer. Entre ellas sí, el diezmar, pero también existen responsabilidades entrelazadas con esto. ¿Qué son? La justicia, la misericordia, la fe. Y leo esto y digo, estas son palabras que implican acción. El hacer justicia, el hacer misericordia. La palabra fe en sí es hacer algo, creer algo que nadie más ve, pero que nosotros sabemos que es verdad. Jesús nos está llamando a que sí, cumplamos con nuestras responsabilidades, y en esta área en particular, esa responsabilidad, ¿sí? Es cierto que deben diezmar. Muchos se les olvida esta parte cuando hablan del diezmo. Jesús lo dijo. Porque voy a hacer una pausa aquí. Porque él pudiera haber dicho y establecido desde ese punto, decir, ¿saben que ya no tienen que cumplir con esto? ¿Te has puesto a pensar eso? Jesús pudiera haber dicho, él empezó a deshacer muchas cosas que creían las personas que todavía eran, como decía el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús? Decía, han escuchado decir, no cometerás adulterio. Y luego dice, pero yo les digo, ¿sí? Que si ven a una mujer, o sea, ahí va a aplicar todo, si ves a un hombre, ¿sí? Con lujuria, entonces ya pecaste, ya adulteraste, o sea, ya cometiste ese pecado. Jesús aclara eso. Si hubiera una aclaración de acuerdo a esto, ¿tú no crees que hubiera aprovechado hacerlo? Claro que lo hubiera hecho. Pero me encanta que no solo trata el tema con una línea. Es cierto que deben diezmar, pero dice, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Cuál es esa cosa importante? El corazón. Tu corazón. ¿En dónde se encuentra tu corazón? Hay amargura, hay falta de perdón, hay ira, hay enojo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esto es lo más importante que nos deja saber Jesús. El tema con esta área en la vida de nosotros los cristianos es que decimos y tal vez hasta creemos que se trata del corazón. Pero a este corazón el problema viene cuando no conectamos lo que creemos con lo que hacemos. No conectamos lo que creemos con acción. Di conmigo, acción. ¿Sí? No lo conectamos con alguna acción. Lo leo y lo veo. Hacer justicia, hacer misericordia, hacerlo con fe. Pero no le asigno algo a ello. Entonces, ¿qué acción tomamos? ¿Qué acción tomamos? El día de hoy quiero compartir y quisiera tener más tiempo para compartir más cosas contigo, pero creo que dije, voy a traerlo a lo más esencial y te voy a dar dos cosas. Dos cosas que hoy puedes hacer que va a abarcar varios temas que tienen que ver con los diezmos y las ofrendas y que creo que te van a traer claridad y creo que van a abrir un camino delante de ti para que hagas una decisión. Al fin del día, eso es lo que vengo a presentarte. La oportunidad de hacer una decisión. El primer principio es este. Empieza con la disciplina de diezmar. ¿Sí? Empieza con esa disciplina. Y eso es lo que es. Es una decisión que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer cuando tiene que ver con el diezmar. Y muchos escuchan esta palabra y dicen, ¿qué es diezmar? Significa literalmente 10% o una décima parte. Y escúchame, esto es importante. El diezmo viene siendo la base de todo lo demás que damos. El diezmo viene siendo la base, el fundamento sobre todo lo demás que tú y yo vamos a dar. Y no es un tema de ley hebrea.
No es un tema de ley hebrea, se constituyó, escucha, 400 años antes que la ley se estableciera. 400 años antes, y lo puedes encontrar en Génesis capítulo 14 y ves la historia y mira, te va a encantar. Cuando tengas oportunidad, anótalo, lee ese capítulo, lee lo que sucede alrededor de ahí, y se trata de un hombre llamado Abraham. Y Abraham va, pelea una guerra, gana de regreso varias cosas, y de todo lo que llegó, digamos, de ingreso a su vida, lo que hace es que toma una porción, la que le pertenecía a Dios, y se lo entrega a un sacerdote llamado Melquisedec. Y Melquisedec, y esto es lo que le llaman los teólogos, le dicen, es un tipo y sombra de Jesucristo. Y te voy a dar un secreto, sino literalmente. Rey de Salem, dicen, rey de paz. Y Hebreos empieza a hablar de él de una manera bien diferente, que no tenía origen, no tenía fin. Empieza una descripción y dices, este es Jesús. Este es Jesús, y lo encontramos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, llega a Abraham y le entrega a Dios lo que le pertenece. ¿De dónde aprendió esto Abraham? ¿De dónde vino esto? Dios se lo reveló, Dios le enseñó esto. La misma manera en que Caín y Abel ofrecían, ¿sí?, de lo que había producido o habían producido en sus trabajos, ¿sí? Uno trajo el fruto literal, fruto del campo, de lo que había cosechado, pero el otro trajo el sacrificio que Dios le había pedido, de la manera que se lo había pedido. Entonces eso me lleva a decir, habían conversaciones todavía entre Dios y el hombre. Y luego llega Abraham, el que conocemos como el padre de la fe, y él también, quien lleva también conversaciones con Dios, porque Dios le dijo, sal de tu tierra, deja todo lo que conoces y déjame llevarte. No le dijo a dónde, pero déjame llevarte y llevarte en bendición. No le dijo a dónde lo llevaba, pero le dijo, te voy a llevar y te voy a llevar con bendición. Por eso aprendíamos estas semanas que a donde Dios te lleva, Dios te bendice. Por eso era tan importante saber que es Dios que te está llevando a donde tú vas. Que es la voluntad de Dios la que estás siguiendo, porque ahí es en donde te va a dar lo que necesitas. Decíamos que entregabas, que una de las cosas que nosotros notamos, una de las cosas que tenemos que estar al tanto es nuestro tiempo. Y decíamos, Dios, a donde te lleve, te va a dar el tiempo para hacer las cosas que necesitas hacer. En tu talento, donde Dios te posicione, Dios va a expandir, va a usar tu talento a donde Él te lleva. Y va a alcanzar tu talento más lejos que pudiera haber alcanzado de alguna otra manera. Y con el tesoro, con nuestro diezmo y ofrenda, no es diferente. A donde Dios te lleva a entregar esto, a invertir esto, Dios lo va a bendecir. Y ahorita vamos a ver lo que significa cuando Dios va también a multiplicar. Algo que me ha ayudado en esta área, que siento que lo hará para ti también, es el hecho que no estoy dando mi dinero o mi diezmo, y escucha esto, sino que estoy quitando las manos de lo que es de Dios. No estoy dando algo. Escúchame, tú no das tus diezmos y tus diezmos, vamos a empezar ahí. Tú no das tus diezmos. Tú quitas las manos de lo que le pertenece a Dios. Y eso da mucha claridad. Eso da muchísima claridad. Quitamos las manos de eso y se lo regresamos. ¿Cómo sabemos esto? Levítico capítulo 27. Vamos a ver los versículos 30 y 31 en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 27. De los versículos 30 al 31 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos, fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Eso ya le pertenece a Él. Escúchame, no le estás haciendo un favor a Dios cuando das tus diezmos. ¿Sabías eso? No estás haciendo esta cosa, vamos a decirlo de esta manera, y no quiero que me malentiendas. No es algo así como que wow.
simplemente estás quitando las manos de lo que Él te entregó, de lo que has recibido como ingreso. Y estás siendo, escúchame, es wow en este aspecto, estás siendo obediente. Y cuando obedeces a Dios, hay cosas que vienen por obediencia a Dios que no vienen de ninguna otra manera. No que Dios sea malo o que Dios retenga algo de ti. No, no, no. Dios te quiere dar todo lo que su voluntad ha preparado para ti. Pero hay unas cosas que, digamos, liberas cuando obedeces. En cualquier área, no solo estoy hablando aquí, pero en cualquier área en tu vida. Entonces dice, aparta esa 10ª parte de todo porque es santo para el Señor. Y dice el 31, si deseas volver a comprar, y aquí está lo otro, si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. ¿Sabes qué es esto? Es tu tasa de interés. Cuando pides prestado de lo que a Dios le pertenece, Él te dice, está bien, adelante, puedes volver a comprar esa 10ª parte, pero el 20% es lo que viene como tu interés. Entonces está diciendo, ten cuidado de tener prestado. A veces tomamos prestado del diezmo, ¿verdad? Y a veces caminamos la línea bien fina de guardarnos el diezmo. No pude esta semana o esta quincena, lo tengo en la lista para la que viene. Aguas, 20%. Y eso se cobra de diferentes maneras. Lo vas a empezar a notar cómo sucede eso. Pero Dios dice, para empezar, esto me pertenece. Y lo único que pido es que quites las manos de ello. Que quites las manos de ello. Y por eso no le pedimos prestado del diezmo a Dios. Recuerda, esta es la base de todo lo que damos. Aquí empieza. Y déjame darte un consejo. Uno, como te decía, cuando empecé a trabajar, diezmas del bruto, de todo lo que viene. Ya lo que el gobierno hace y lo que el gobierno toma y cualquier impuesto y todas estas cosas, ese es el gobierno, eso es cosa de ellos. Pero a ti, ese número de arriba, el primerito, de ahí nosotros diezmamos. ¿Por qué te lo digo? Porque también nosotros lo hacemos. Diezmamos del bruto, ¿sí? Primero haces eso. Lo segundo, entiendo, a veces es difícil empezar, pero yo no veo nada en la palabra de Dios que me dice algo contra esto. Puedes empezar con 1%, puedes empezar con 2%, puedes empezar con 3%, pero sé consistente. Sé consistente porque esta es obediencia. Así como en cualquier otra área de tu vida que Dios te dice, voy a dejar esto, te dice, deja esto y dices, ok. Y lo voy dejando. Y unos a veces dejan algo por completo, de un jalón. ¿Sí? He conocido a personas que Dios les ha dicho, ¿sabes qué? Deja de fumar. ¿Ok? Deja de fumar. Y mira, no estoy aquí para decirte, hey, es pecado fumar. La palabra de Dios te dice, dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ok? Entonces, hay unas personas que Dios de un día a otro les quita ese hábito. Y no sienten achaques o como le dicen, no sientes malilla ni nada, ¿no? Porque hay unas personas, a veces es la nicotina, a veces es nada más el hábito, ¿sí? De que no pueden pensar si no tienen, a veces ni lo fuman ni nada más lo tienen aquí, ¿sí? Y hay otros que es un proceso para ellos. Lo mismo es, yo creo, con los diezmos. Tú puedes empezar y tal vez empieces con poco, pero eres consistente con ello. Porque si no estás acostumbrado a hacerlo o no lo has incluido en tu presupuesto ahorita, ¿sí? No quiero sabotear otras cosas que están sucediendo allí, pero sí necesitas empezar a ejercer fe, ser responsable y ejercer fe. Tal vez empiezas con 1, con 2, tal vez Dios te dice 5%. Empecemos ahí. Donde sea que Dios te diga, empieza y sé consistente con ello. Y escucha,
No solamente eso, pero ahora que lo tienes, ¿qué haces con ello? Malaquías 3:10, lo entregas en donde te alimentas espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Traigan los diezmos, ¿a dónde? Al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Porque unos dicen, yo tomo mis diezmos y los doy a otro ministerio, o se los doy a la organización que alimenta niños, o se los doy a ese otro lugar que ayuda a misioneros, o esto y que lo otro. La palabra de Dios te está diciendo, en donde te alimentes espiritualmente, ahí es en donde entregas tus diezmos. Conocíamos un pastor hace mucho tiempo que decía, era misionero güerito, y decía con todo el acento, dice, cuando comes en la taquería de Paco, no vas y le pagas a la taquería de Pablo. Dice, o sea, no vas a un lugar y comes y luego, no, imagínate que vas a Acatlán. ¿Cuánto les gusta Acatlán? Alex, no es un ejemplo, ¿eh? No voy ahí. Yo no voy ahí. Don Alex, 100%. Esa fue gratis. Pero yo no voy con Don Alex y luego voy a Acatlán a pagar. No que no me vayan a recibir el dinero. Oh, ellos con gusto te lo reciben. Pero nada que ver, porque ¿en dónde me alimenté? Don Alex. Cuando tú estás rindiendo cuentas en una congregación, cuando tú estás en un lugar y vienes y te alimentas, traes a tu familia, te alimentas. Este es el lugar en donde Dios está tratando contigo. No te estoy diciendo que todo esté perfecto o que las condiciones estén perfectas en todos los aspectos para que lo hagas, pero Dios te está diciendo, ahí es en donde lo llevas. Ahí es en donde lo llevas. Traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Ahí es en donde los traes. Y empieza con esta disciplina, con este ideal del diezmo. Porque si puedes con esto, puedes empezar regresándole a Dios lo que es de Él. Ya después puedes tomar el paso de darle a Dios de lo que a ti te queda. Si empiezas dándole a Dios lo que le pertenece a Él, después puedes continuar dándole de lo que Él dejó en tus manos. Entregaste lo que le pertenecía, ese 10, queda 90% en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Claro que tienes pagos, claro que tienes responsabilidades, ¿sí? Tienes la Coppel. Entre otras cosas, hay otras cosas que tienes que pagar, pero también hay una decisión que puedes tomar allí, que puedes dar. Y aquí es en donde viene ofrenda. Esa es la diferencia. El diezmo es esos primeros 10%. Ofrenda es todo lo que viene después. Y eso nos lleva al siguiente punto, exactamente esto. El diezmo es todo lo que hace, protege. La ofrenda, ¿qué hace? Multiplica. A ver, ¿están conmigo? ¿El diezmo qué hace? ¿Y la ofrenda? No les creo todavía. O tal vez no lo creen. El diezmo protege y la ofrenda multiplica. ¿Por qué lo enfatizo? Porque esto es una distinción que tenemos que hacer. Diezmo y ofrenda no son términos intercambiables. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios las trata de manera diferente. Dios las trata de manera diferente. Dios dice, cuando está hablando de proteger, aquí lo que hace el diezmo, Malaquías 3:11 lo dice de esta manera: reprenderé también por vosotros ¿a quién? Devorador. Reprenderé al devorador. ¿Cómo luce eso en tus finanzas? Que a veces llega el cheque y cuando menos lo piensas, ¡puf!, mágicamente se desapareció. No te alcanzó. A todo mundo se le ocurrió cobrarte esta quincena. Todos, ¿verdad? Todo sucedió durante todo este tiempo. Pero cuando Dios dice voy a reprender al devorador, es que te va a ayudar, también va a ser parte de esto, sabiduría para planear, sabiduría para presupuestar también durante este tiempo. Y va a reprender porque tienes que saber esto. Hay un devorador, hay un enemigo que viene en contra de ti y de tu familia, y que una de las cosas que hace es tratar de robar esa parte de tu vida, en esa área de tu vida, en tus finanzas. Y hay otras cosas que también Dios te va a dar sabiduría para que tú
hagas provisión para esas cosas, para que tú planees, para que tú hagas un presupuesto, para que sepas a dónde va todo. Dios protege tu diezmo y cuando le damos lo que es de Él, toma un rol de protector sobre nuestras finanzas. Un rol de protector. Ofrendar es todo lo que viene después de diezmar. Ofrendar es todo lo que viene después de diezmar. Pablo habla de ello en términos de dar una ofrenda, en un caso, a otras iglesias y aplica cuando damos con el corazón. Y este ejemplo se encuentra en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7 en el Nuevo Testamento. Y dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Que da con alegría. ¿Por qué sé que esto se refiere a una ofrenda y no a un diezmo? Porque está diciendo lo que decidamos en nuestro corazón, eso es lo que damos. Una vez más, el diezmo no lo damos. En el diezmo quitamos las manos de lo que el ingreso con el que Dios había bendecido nuestro hogar. Digamos, el resultado de tu trabajo, de tus esfuerzos. Pero viene la palabra de Dios y nos dice a través de Pablo, está hablando, como te digo, de bendecir aquí. Lee todo el capítulo, está hablando de bendecir a otra iglesia. Juntar, escúchame, una ofrenda. No dijo junten sus diezmos y entréguelos, pero juntar una ofrenda para mandar a otra iglesia. No deben de decidir en su corazón cuánto dar. Yo no decido, ¿sí? Cuando ya estoy en esto, consistentemente, yo no decido, ¿sí? Si voy a hacer 10 o 9 o 8 o eso o lo otro. No, yo simplemente quito mis manos de ello. Yo le entrego a Dios lo que es de Dios y yo en mis diezmos y yo doy ofrenda. Doy ofrenda. Por eso dice que no lo hagamos de mala gana ni bajo presión. ¿Sí? Esa es una de las cosas que yo creo que a veces me sentía extraño compartiéndolo con ustedes, porque muchas veces yo había visto, y era mi experiencia, escuchar a predicadores exprimir a la gente. Y era una manipulación, y era eso, y era otro. Y nada más veían bajar los diezmos y las ofrendas y empezaban a usar técnicas o fórmulas que eran manipuladoras y que justamente mucha gente dijo, no, yo ya no voy a dar. Yo no puedo, ¿cómo voy a hacer con eso? O se alejaban de allí. Nosotros creemos esto. Dios va a proveer para este lugar de una manera u otra. Va a proveer. Yo no hago esto para beneficio de Viña, lo hago para tu beneficio. Para que tú experimentes que esta es una de las áreas que te digo, que nadie te cuente, que nadie te diga. Experiméntalo por ti mismo. Yo te puedo decir, después de más de 30 años de ser fiel en esto, de dar y que sacrificialmente muchas veces y otras veces ha sido, ay, aquí está, yo sé, Señor, quito las manos de ello. A través de las subidas y bajadas en esta área, yo te puedo decir que Dios sigue siendo fiel y que creo que 30 años de sembrar, Dios va a traer y sigue trayendo cosecha a nuestras vidas en esta área. Y hay muchas cosas que financieramente no tienen sentido en nuestras vidas, pero que Dios ha hecho una y otra vez. Para quitarte la duda, tengo una hija en la universidad y no es barato. No es barato. Yo estaba temblando. ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué? Porque la colegiatura ha subido de 3 a 4 veces más de cuando yo fui a la universidad. Y en ese entonces era mucho. Y no es cualquier cosa. Y gracias a Dios, a la flaquita, la becaron por sus calificaciones. Y ahorita, ella no tiene que pagar 100%. 100%. Y te voy a hacer papá por un minuto. Mi flaquita se graduó de una clase de 550 y tantos estudiantes. Esa fue su generación, 500 estudiantes. Ella estaba en los primeros 3%.
en calificaciones entre ellos. Por ese simple hecho, las universidades le dijeron, 3 universidades en el estado de Arizona, a la que tú escojas ir, te pagamos todo, tu colegiatura, todo eso. Ahora quisiera que hubieran dicho, te pagamos un departamento. Canijo, eso sí está difícil. Pero Dios ha estado proveyendo por ello. Y doy gracias a Dios, porque ahora ya viene otro. También que lo va a hacer. Y yo sé que Dios va a honrar. Y fíjate, ¿ha cambiado nuestro salario? No. ¿Sí? ¿Han habido aumentos? No. Pero seguimos siendo fieles. Porque sabemos lo que Dios hace. Y a veces, justo a tiempo, justo la semana antes, algo llega. Dios honra su palabra. Yo no doy bajo presión, yo doy por agradecimiento. Mi ofrenda es por agradecimiento. Y aquí es en donde te voy a hacer bien abierto. Bien abierto. ¿Has andado de nervios toda la semana para contarte esto? Pero todavía no me dice Dios que no. Yo te dije, y tú lo sabes, diezmamos de cada ingreso. Sea un cheque, sea una bendición. A veces salimos a compartir y nunca hemos pedido nada. Y los pastores que nos invitan dicen, aquí hay una bendición para ustedes. Eso entregamos. Pero Ale y yo empezamos a hacer algo y tal vez te ayude a ti, que estás casado y aún si eres soltero, Dios te prepara para algo magnífico en el matrimonio. Pero Ale y yo nos sentamos y empezamos a platicar. Ya este año pasado nos faltó, pero vamos a retomar este año. Pero los últimos años ha sido así. En enero nos sentamos, platicamos de lo que Dios tiene para nosotros este siguiente año. Y una de las cosas principales que sucede en la conversación es nuestra ofrenda. Diezmo ya sabemos que damos. Ofrenda es otra cosa. Y nosotros dijimos, el primer año vamos a subir a 11%. Okay. Ahí vamos, 11%. Y ese 1% dolió, porque por lo mismo que lo tenía todo yo asignado, 1% ya no podía contar con ello. Porque dije, porque así como diezmamos, vamos a ofrendar también. Y vamos a hacerlo. Nos juntamos el año después y nos fuimos a 12. Y luego hubo otro año y nos fuimos a 13 y se empezaba a sentir así como que wow. Pero estábamos viendo algo cambiar. Dios siempre había protegido nuestras finanzas, pero ahora empezamos a ver una multiplicación diferente, muy distinta a la que habíamos pensado. Y empezó a multiplicar, tal vez literal, en la cuenta de banco, pero también en otras áreas de la vida empezó a ser tan diferente. Dios, ustedes saben lo que se siente que Dios te protege en todas las áreas. Déjame decirte, es algo tan hermoso cuando Dios multiplica. Y cuando no lo estás haciendo para que te dé más, pero porque tú sabes que esto es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Yo no estoy diciendo lo que es para ti, te dije que fue para nosotros. Y Dios habló. ¿A dónde llego? Ahorita mi esposo y yo estamos en el 18%. Todo lo que ingresa a nuestra casa, 18% se va. 10% es diezmo. Quitamos las manos de ello. Hay otro 8% que estamos entregando. Y ese año y medio, sino 2 años, no voy a decir año y medio, no voy a exagerar. Año y medio, aparte de eso, Dios me dijo, empieza a sembrar en la construcción. Ya sé que no ves algo o no es esto o lo otro, pero siembre en ello. Y hemos estado sembrando cada semana en la construcción. Tengo mi diezmo, tengo mi ofrenda y aquí está mi sobre. Diezmo, ofrenda y construcción. Esto es lo que yo creo. Esto es en lo que yo creo, en lo que pongo mi vida en ello. Ahí es en donde Dios me dejó decidir. Decidí en mi corazón cuánto dar
Y no estoy dando de mala gana ni por presión, no. Porque yo les digo una y otra vez, yo creo que el milagro está en la casa de lo que Dios va a hacer en esta área. Y va a suceder rápido y va a suceder fuerte y va a ser con todo. Y si yo digo que el milagro está en la casa, yo tengo que actuar como que el milagro está en la casa. Te voy a decir, con ese 18, prácticamente nos pagan cada semana. Prácticamente nos pagamos una de esas semanas nosotros. Dando eso. Simple y sencillamente. Y no es con esa intención. No. Es porque yo sé que Dios protege cuando doy mi diezmo y Dios multiplica cuando doy mi ofrenda. Y yo quiero que Dios multiplique en mi casa y yo quiero que Dios multiplique en esta casa. ¿Sabías que Viña en sí diezma también? ¿Sí? Viña saca 10% y diezma. Y aparte ofrendamos. También hay un porcentaje que nosotros, por decisión, estamos también ofrendando a Viña México. Eso es lo que hacemos. Y por eso yo creo, firmemente yo creo, por eso es que Dios sigue sosteniéndonos. Por eso yo creo que a través de una pandemia en donde pasamos meses y meses y meses con un auditorio vacío, Dios proveía para la renta en este lugar. Que llegaban personas y decían, pastor, estábamos a unos días. Y sí, te voy a decir, estábamos temblando. Y llegaban unos días y llegaba alguien, pastor, perdón, tengo 2 meses. Pero que no había entregado mi diezmo y mi ofrenda. Pero mire, y salían con un sobrecito para cada semana, que lo habían apartado. Y aquí está. Y es lo que nos faltaba. Quedó, wow. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Él. Y te pudiera decir historia tras historia de cómo Dios en esta área en particular ha sido tan fiel, porque es un precepto que no solo aplica a nosotros individualmente, pero como congregación. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como su liderazgo. ¿Qué hacemos con lo que ingresa aquí? ¿Diezmamos, ofrendamos de ello o nos quedamos con todo? Y a ver, para que nos alcance esto, para que nos alcance para lo otro. Pero hemos aprendido una y otra vez que ese principio es igual para la iglesia como lo es para nosotros. Cuando le damos a Dios lo que es de Él, es un protector, y ofrendar, que viene después, es lo que Dios hace y multiplica. En otras palabras, mi diezmo es el no negociable. Mi ofrenda, yo puedo decidir a dónde va, y aquí toma Dios su rol de multiplicador. Mi ofrenda, yo puedo decidir a dónde va. Ahí es en donde dices, nosotros lo hicimos por muchos años, patrocinamos a un niño en Guatemala, por varios años, desde chiquito lo vimos crecer, ¿sí? Hasta la adolescencia, y estuvimos dando eso como una ofrenda. Dábamos nuestro diezmo, pero esto era aparte de lo que hacíamos. Nosotros podemos escoger eso. Mira lo que dice Lucas 6, versículo 38. Den y ¿qué? Recibirán. Y aquí es cuando decimos, y esto es lo que viene aplicándose directamente a tu ofrenda: lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Aquí es donde quiero que notes: ofrenda. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros decimos, no voy a dar mi diezmo porque es bien poquito. Ni lo van a notar, ni esto y que el otro. No se trata de lo que notemos nosotros, no se trata de la iglesia, se trata de tu corazón. Cuando dice aquí la cantidad que den, determinará la cantidad que reciban, la palabra de Dios dice, lo que siembras, cosecharás en todos los aspectos. Está hablando de tu ofrenda, ahí es donde tú determinas. No se trata del diezmo, el diezmo es de Dios. Tú no se lo estás dando a Él. Si esto te ayuda, usa esto. El diezmo no lo das. Entonces, cuando te dice que das aquí, lo que determinas en tu corazón está refiriéndose a tu ofrenda. El diezmo es algo fijo. ¿Por qué crees que Jesús hablaba de la mujer que llegó y que entregó cuánto? Bien poquito. Muy poco comparado a alguien más. Pero que llegó orgulloso, que llegó presumiendo todo esto. Porque no se trata de cantidades cuando tiene que ver con tu diezmo.
Cuando estamos hablando de, pero tu ofrenda, ahí tú tienes una dicha en qué hacer y cuánto dar y todo esto. Y para cada uno de nosotros va a ser diferente. Alguien puede dar 100 pesos. Pongámoslo más fácil, 20 pesos. Puede dar a alguien y va a ser el sacrificio más grande para hacerlo. Uno se saca 20 pesos y así, ay, hasta en el piso lo tiras, ¿verdad? Ay, no es nada, ¿sí? Ya ni te alcanza para una coca. Ni las chiquitas, ¿verdad? ¿Sí? Menos las papitas. Pero es diferente para cada uno. Cuando está hablando de esto, nos está diciendo, para ti, ¿qué es esto lo que significa? Ese sacrificio, lo que estás ofrendando, ¿qué significa para ti? ¿Realmente estás dando algo que es un sacrificio para ti, para que lo que dice la palabra, que sea devuelto por completo? Y me encanta. Apretado, sacudido, para que haya lugar, ¿para qué? Para más, para que haya lugar, para que haya más. Y Dios dice, cuando yo te bendigo, es para que bendigas a los demás. Entonces es un círculo que sigue haciendo. Eres generoso con tu ofrenda, Dios lo multiplica y así puedes dar más. Y bendices a más personas. Y siembras más y cosechas más. Y es un círculo que nunca acaba. Pero das por agradecimiento. Por eso te dice, da con alegría. ¿Sí? No de mala gana o bajo presión. ¿Te acuerdas lo que te decía la comparación? Porque empiezas a ver, no, pues tal y tal dio tanto, tal y tal dio esto otro, entonces yo tengo que dar más. No, no, no. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, esto es lo que tú y yo vamos a entregar. Dios no se limita a dar a tu hogar algo fijo. En cuanto más fieles somos cada uno, Él muestra ser protector y multiplicador de todo. ¿A qué me refiero en esto? Vamos a unos ejemplos, 2 ejemplos rapidito. Matrimonios. Los dos trabajan, nosotros lo hacemos, ¿sí? Los dos trabajamos, los dos recibimos un ingreso, los dos diezmamos y ofrendamos. Y es lo mismo. Ese porcentaje que te mencioné, yo lo hago en lo mío y Ale lo hace en lo de ella. Y eso va junto, ¿sí? Eso va junto. Porque a veces lo que hacemos es que decimos, es que Él es el que está trabajando, Él es la cabeza, Él es el que diezma. Y nadie más en la casa, aunque estén trabajando, lo hace. Lo que tú recibes individualmente, Dios lo ha puesto en tus manos. Dios te ha dado las fuerzas para ganarte ese ingreso, para que veas fruto de tu esfuerzo. Y al igual, pide la parte que es de Él, la parte que le corresponde a Él. Cuando estamos hablando de familia, cuando estamos hablando de matrimonios, a veces hay algunos de ustedes jóvenes que todavía viven en casa y están trabajando, ¿sí? Y no sé, tal vez dicen, es que mi papá ya diezma. No, tú estás recibiendo un fruto de tu esfuerzo, un ingreso. Eso te corresponde a ti. Ahí es en donde empiezas a sembrar. Escúchame, aún antes de que salgas de casa. Pastor, ¿por qué lo dices? ¿Porque te falta dinero? ¿Porque necesitan más y a todos los tienes que agarrar parejitos? No. Mira, te voy a dar un ejemplo bien rápido. Antes de que nos casáramos, estábamos comprometidos, Ale y yo, y hubo una conferencia de misiones, ¿verdad? Una conferencia de misiones cuando estábamos en el Campestre, Nueva Creación. Había una conferencia, yo llegué por el fin de semana, yo recuerdo que todavía estaba en la carrera, no, en la maestría. Yo estaba en la maestría y vine para el fin de semana y estuvimos en la conferencia y Dios nos empieza a mover y fue una probadita de lo que sería nuestro matrimonio. Fue que Dios nos habló a mí y a ella por separado. De dar algo. Yo no me animé a decirle porque me dio miedo. Dije, no, aquí me va a regresar el anillo, dije. Ya traía un anillo, ¿sí? O no sé, si me hubieras dicho, no, ya, y te quedas con el anillo. No, no es cierto. No, para nada. Ya traía el anillo y yo dije, así de serio, dije, me va a dejar. Me va a decir, con este loco me voy a casar. Si así es ahorita, imagínate cuando nos casemos. Pero Dios me había dicho
entreguen. Iba a haber un tiempo en que podíamos dar hacia misiones. Y Dios nos dijo a cada uno que entregáramos el presupuesto de nuestra boda. Wow. Y estábamos a unos meses, ¿verdad? De ello. Ya había hecho compromisos, ya había dejado depósitos, ya había hecho muchas cosas. Pero una gran parte todavía faltaba pagar. Y nos dice, entreguen esto. Y no me acuerdo si lloramos o no, pero me siento como que iba a llorar en ese entonces, pero tomamos el paso. Todavía vivía con sus papás, todavía vivía yo con los míos. Bueno, estaba en otra ciudad, pero yo técnicamente así salir de mi casa, pues no era todavía. Lo entregamos. Nos quedamos sin un peso en la cuenta. Bueno, en tu cuenta. Yo había contribuido, pero ella estaba contribuyendo más. Y lo entregamos. Y recuerdo que yo me fui ese fin de semana y dije, Señor, aquí me compruebas lo que dice tu palabra. Yo voy a esperar en ti. Con decirle, nos casamos. Aquí estamos. Tiene un buen final. Tiene un buen final. Y cuando nos casamos, nos bendijeron tanto en la boda, ¿sí? Y que tuvimos suficiente para cubrir nuestro presupuesto por lo menos el primer mes. Un mes, ¿sí? Y ella no estaba trabajando, yo estaba por empezar un trabajo. Yo había tenido un internado y me entrevisté con mi jefe la semana antes de la boda. Ella dijo que sí, aunque yo no tuviera trabajo, fíjate. No se lo recomiendo a ninguno, pero ella lo hizo. Fuimos mi papá y yo a entrevistar con mi jefe. O sea, me llevó y yo iba a entrevistar con mi jefe. Y decirle, cambia mi internado a un trabajo, una posición. Ya tenía un año fácil ahí trabajando. Y yo iba a eso. Y me dijo, sí, me dijo, ¿cuánto quieres? Y mi papá me ha dicho, pide tanto. Y yo le dije, como le agregó otros 25% a lo que me había dicho. Y que es lo peor que puede pasar. Y que dice mi jefe, claro que sí. Y yo, hubiera pedido más, ¿verdad? Hombre de poca fe. Entonces me dice, ve, cásate, ve a tu luna de miel, regresa y aquí te esperamos ese lunes por la mañana. ¿Sí? Y yo, wow. Lo que no me cayó el 20 hasta después fue que después de que empezara a trabajar, estaba todavía unos 2 o 3 semanas de recibir mi primer cheque. Entonces, aún cuando estaba eso ahí, por eso cuando llega la boda, las personas nos bendicen. Dios nos bendice también llegando a esta ciudad, a esta otra ciudad por primera vez juntos. Empezamos a ver todo esto y Dios provee todo lo que habíamos sembrado como una ofrenda, lo multiplicó y nos lo entregó para ese primer mes de matrimonio fue inolvidable. Fue cuando vimos la mano de Dios moverse en las finanzas. Fue cuando Dios nos llevó, nos entregó una congregación nueva que nunca pensamos que íbamos a encontrar. Porque decíamos, Viña es lo mejor y no hay nada como Viña. Orgullosos. Pero llegamos y Dios nos dice, aquí es. Este es el lugar. Plántense aquí. Entonces, ¿qué crees que sucedió cuando llegó mi primer cheque? Ahí lo sembré. Ahí lo sembré. Porque ese era mi hogar, ese era el lugar en donde Dios me había llevado. Y ahí es en donde empezó nuestra jornada, juntos en todo esto. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Por completo. Eso es uno de los matrimonios. Como decía, los jóvenes, vives en casa, trabajas, sé fiel en esto. Y mira cómo Dios reprende al devorador de tu vida, cómo multiplica tu ofrenda. Entonces, hoy quiero darte la oportunidad de experimentar esto por ti mismo. Perfecto, gracias, Oscar. Quiero que experimentes esto por ti mismo.
déjame darte 3 cositas que consideres hoy como un reto. Si no lo has hecho antes y sientes que el día de hoy puedes empezar, como te dije, puedes empezar con el 1, con el 2, con el 3%. Pero proponte hacer algo, ser consistente. Ser consistente. Empieza con eso. Yo creo que Dios honra esto también y poco a poco ve incrementando hasta llegar a esa meta, hacia ese 10. Empieza, sí, con poco, pero sé consistente para que llegues a ese 10. Y dices, pero ¿qué si nada sucede, pastor? Te voy a dar el mismo reto, digamos, que mi papá les daba y yo creo en ello firmemente y me lo voy a adoptar. Decías 3 meses, ¿verdad? Si en 3 meses tú no ves un cambio en esta área de tu vida, después de empezar a ser consistente, después de así, cada vez que hay un ingreso, tú separas, o más bien quitas las manos de lo que le corresponde a Dios. Si en 3 meses tú no ves un cambio en esta área de tu vida, nosotros como iglesia, con mucho gusto, te regresamos cada peso que tú entregaste aquí. ¿Por qué no temo decirlo? Porque yo no soy el que está respaldando esa garantía. Es Dios quien lo promete. Pruébenme esto, dice Malaquías 3, y ve si no abro las ventanas del cielo, derramo bendición sobre tus graneros. Ve. Y está hablando del diezmo. Está hablando precisamente del diezmo. 3 meses, tú no ves algo. Y por eso es importante. Nosotros dicen, hacen sobres para ver quién da y quién no da. Esta es una de las razones por las que queremos que lo hagas, para que rindas cuentas con alguien. Esta es una de las razones por las cuales la palabra de Dios nos insta: no se dejen de reunir, sean parte de una comunidad, de una familia. En una familia nos pedimos cuentas, nos rendimos cuentas el uno al otro. ¿Quieres tomar ese reto? Empieza. Pon tu nombre. No nos tienes que decir que empiezo con esto. No andamos revisando quién da y no da. Y de acuerdo a cómo te tratan, o de acuerdo a cuánto das, es cómo te tratan. ¿Alguien ha experimentado algo así aquí? No, ¿verdad? De acuerdo a cómo das o lo que sea, o si das o no das, ¿te tratamos diferente? No, para nada. Porque sabemos que Dios va a proveer para aquí independientemente, porque esta es su obra. Dios nos invitó a esta obra y como decíamos hace unas semanas, cuando Dios invita, Dios paga. Él se encarga de eso. Esto es para ti. Esto es para ti. Eso es lo otro. Y tómalo, considéralo y te lo entrego. Esto no lo tengo aquí en mis notas, pero algo que me han reportado que está pasando mucho, y está bien. Mira, no te voy a regañar, no voy a hacer, como te dije, no culpabilidad, no condenación. Hay muchos que vienen con hábitos de otros lugares, o tal vez es algo que has sentido, que entregas uno de esos y no le pones un nombre. Está bien. Dices, bueno, pues no quiero que me juzguen por esto o por lo otro. Ya te dije, no importan cantidades, es tu corazón. Pero yo tengo una perspectiva sobre eso y te lo voy a compartir para que lo escuches de mi corazón. La razón por la que yo entrego un sobre y yo le pongo mi nombre al sobre es porque yo rindo cuentas también. Yo rindo cuentas de que si lo que estoy predicando, estoy practicando. ¿Ok? Y quien le toque contar, quien le toque guardar esto, nosotros llevamos registro porque el SAT nos lo pide, el gobierno nos los pide. ¿Y de dónde vienen sus ingresos? Vienen de aquí y mantenemos récords por 7 años. Ya después de eso lo tiramos. Porque es una responsabilidad que tenemos como una asociación religiosa.
No aparece mágicamente el dinero, en otras palabras. Pero yo lo hago porque rindo cuentas. Y por esa razón te voy a retar. Si tú eres alguien que da y que no pone su nombre aquí, te reto. Inténtalo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a rendir cuentas con tu familia espiritual. Porque déjame darte una razón por qué. Si un día tú dejas de dar, ¿quién lo va a notar? Nadie, ¿verdad? Si no le pones nombre y un día no das, no importa. A nadie le rindes cuentas. Y es una manera muy conveniente de hacer lo que queremos cuando queremos. Yo lo hago porque digo, no quiero que eso me gane. No quiero que mi ego me gane. No quiero que mi yo te diga, Roberto, si no das tus diezmos ahora, te va a alcanzar para esto mañana. ¿Nunca has hecho esa matemática? A mí de vez en cuando me dio. Saqué todas las semanas del mes y dije, uy, si no diéramos diezmos tuviera tanto más. Pero yo sé que no me iba a alcanzar aún así. ¿No? Te reto. No que voy a ir, el día que no lo hagas, no que voy a ir y así como te tocan. Nuestro registro nos informa, así como la Coppel. Nuestro registro nos informa, me han contado, que usted nos debe tanto, que tus diezmos no han llegado por un mes, por 2 meses, por 3 meses. No. Te digo, porque si sea aún solamente en principio que rindas cuentas. Escúchame, yo nunca te voy a demandar tus diezmos, nunca. Mi lugar es decirte lo que la palabra de Dios nos dice y que tú hagas la decisión, así como lo es en todas las otras áreas. Esto es el pecado. Tú decides si caminas en él, en iniquidad, o si te arrepientes, y cual sea la decisión que tomas, queremos tenerte cerca, queremos caminar contigo. Porque eventualmente, esto es lo que yo creo, eventualmente vamos a aprender el uno del otro, nos vamos a levantar el uno al otro, vamos a saber lo que es tener una familia que nos apoya y que porque nos caímos o porque tropezamos no nos van a excomulgar o no nos van a olvidar. Y esto es lo que es Viña. Esto es lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, si no lo has hecho antes, sientes que quieres empezar hoy, empieza, como dijimos, ese poco y ve lo que sucede. Si lo hacías antes, pero por lo que sea la razón, lo dejaste de hacer o has sido inconsistente, déjame decirte, este es tu llamado para regresar a casa. Ese es tu llamado, regresar a casa, de traer lo que es de Dios a su casa. Es un paso de fe como todo lo demás en nuestro caminar espiritual. Y finalmente, si solo has dado tu diezmo y dices, ahora entiendo lo que puede ser mi ofrenda, este es tu llamado también. Es tu oportunidad de dar a donde Dios, a donde tu corazón te dice, y ver la bendición de Dios. Esas 3 cosas. Si no lo habías hecho, si lo hacías, si ya no lo haces, o si quieres tomar un paso más y decir, yo quiero experimentar lo que es ofrendar, cual sea esos casos, quiero darte la oportunidad, y ese es el reto el día de hoy, que tomes uno de estos sobres, así como lo tomamos mi esposa y yo cada semana, y que digas, he decidido algo hoy. Y no te vamos a preguntar qué es y cuál de estas 3 cosas fue. No. Esto va a ser entre tú y Dios. Va a ser entre tú y Dios. Y vas a ver cosas extraordinarias suceder en tu vida. Cosas extraordinarias. Tenemos muchas historias nosotros. Un día que tengas oportunidad, siéntate con nosotros, pregúntanos y te platicamos. Cosas que solo pudiera haber sido Dios quien lo hizo. Quiero darte un minuto para que, si ese eres tú,
toma uno de esos sobres que está ahí. O si haces transferencias también, Beba, ¿me puedes ayudar con eso? Poniendo los números ahí. Esa es una de las maneras en que nosotros, así me aseguro de que no le erro a esto. Puedes hacer una transferencia o puedes ponerlo aquí. Pero la manera en que tú puedas ser consistente con ello. Y quiero orar por esta decisión que has tomado. No tienes que levantar tu sobre. Ahí en donde estás, puedes poner tu mano ahí sobre ese sobre. Lo que representa, acuérdate, no es cantidad, es corazón. Es corazón. Y quiero orar. Padre Celestial, has visto nuestros corazones, has trabajado en nuestros corazones a través de toda esta mañana. Y es increíble lo que puedes hacer con tan poco, Señor. Cómo reprendes al devorador al dar nuestro diezmo, cómo multiplicas al ofrendar nosotros. Y el día de hoy te entregamos esto. Es un sobre sencillo, literal, es papel lo que está dentro, pero representa nuestra vida, representa una decisión, representa una determinación nueva el día de hoy, de quitar las manos de lo que nos pertenece. Ese es nuestro diezmo, y darte lo que ha determinado nuestro corazón, que es nuestra ofrenda, y lo hacemos alegremente. Han habido cosas que han sucedido en esta área, en nuestras finanzas, que a veces no podemos explicar, pero algo sí sabemos y hemos aprendido el día de hoy. Este es un principio que has establecido desde mucho antes de darle la ley a Moisés y que se volviera una parte fija de tu ley. Jesús, tú dijiste que sí era bueno que diéramos esto, pero que también no olvidáramos la justicia, la misericordia, la fe. Y con ese corazón que cree, hoy queremos entregar esto, Señor. Puede representar el retomar de este reto, puede representar el inicio de algo nuevo. Cual sea el caso, Señor, pido una bendición muy especial sobre cada familia que lo hace. Tal vez para aquellos que están por empezar una familia, empezar una vida juntos y están sembrando así como nosotros lo hicimos hace tantos años. Tal vez unos están recibiendo sus primeros cheques, sus primeros ingresos. Y viene esta emoción de poder darte a ti lo que te pertenece, de experimentar eso que es algo tan palpable, y una de las únicas cosas que tú dices: pruébame en esto y ve si no abro las ventanas de los cielos. Sea cual sea el caso, tu respuesta sigue siendo la misma, tu bendición sigue siendo la misma, tu rol de protector sigue siendo el mismo, tu rol como el Dios que multiplica sigue siendo el mismo. Y por ello te damos gracias, porque eres un Dios consistente. Gracias te doy, Señor, y que cada uno de estos pesos llegue precisamente a su destino. La sabiduría, Señor, para administrar esto, que podemos ser buenos mayordomos como iglesia de ello. Igual como iglesia, quitar las manos de lo que te pertenece a ti y también sembrar ofrenda en donde está nuestro corazón. Muchas gracias te doy, Señor, por mantener un corazón abierto en nosotros y darnos esa mente abierta para escuchar tu palabra esta mañana.
Has sido tan bueno, Señor. Y has abierto hoy la puerta a que veamos tu bondad en una nueva área en nuestras vidas. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros anfitriones, gracias. Entrégalo, dile gracias, Señor. Gracias, gracias. Respira profundo. Porque eres libre. Porque eres libre. Libre para dar. Y importante, más importante, libre para recibir de parte de Dios. Hay cosas muy bonitas que están viniendo estas siguientes 2 semanas. El siguiente domingo es Domingo de Ramos y vamos a pasar un tiempo muy bonito juntos como familia. El domingo después de eso, puedes creerlo, ya va a ser Pascua. Va a ser Pascua, vamos a tener un buen tiempo, vamos a tener bautismos ese día. Si tú no te has bautizado y quieres tomar ese siguiente paso de fe, tenemos ese día disponible. Regístrate en nuestro módulo Conéctate para darte un poquito de información, unos poquitas de instrucciones para ese día, y queremos participar de ese paso juntamente contigo. Escúchame, cosas cambian cuando tomas este paso de fe. Así es que, ¿por qué no te pones de pie? Esta mañana ya terminamos, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Quieren cantar ese coro? ¿Se animan? Quebranta mi corazón, ¿verdad? ¿Cómo va? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas. Una vez más. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Esa es nuestra oración, Señor. Ese es nuestro corazón esta mañana. Has sido tan bueno con nosotros. Has compartido, has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros este día y nos has mostrado otra faceta de tu generosidad hacia nosotros como tu pueblo. Pido esta mañana, Señor, que cada uno que ha tomado ese paso de fe y aquellos que estás tratando su corazón el día de hoy de acuerdo a este tema, que, Señor, esta semana te muestres fiel y te muestres tan bueno con ellos, Señor. Que muestres tu corazón a ellos, no solo en esta área, pero en todo lo que es tu voluntad para sus vidas. Gracias te doy porque no ha sido casualidad que el día de hoy hemos escuchado esto, que el día de hoy has hablado directo a nuestro corazón de acuerdo a este tema. Queremos ser fieles a ti como tú lo has sido para nosotros. Espíritu Santo, recuérdanos constantemente de tu bondad, de tu misericordia, la cual es nueva cada mañana. Y a través de esta semana que podamos experimentar, Señor, algo nuevo y algo fresco que prepara nuestros corazones para estas semanas por venir. Cuando recordamos
cómo te sentaste con tus discípulos a esa última cena, cómo entraste triunfantemente a Jerusalén y cómo fuiste arrestado y diste tu vida por nosotros. Pero lo más glorioso es como al ser crucificado, haber muerto, resucitaste 3 días después. Prepara nuestros corazones para lo nuevo que quieres revelar a nosotros durante este tiempo. Sensibiliza nuestros corazones y que no lo tomemos como un domingo de Pascua más, sino un tiempo en donde recordamos que aún después de 2000 años la esperanza vive. La esperanza todavía aún vive y vive en nosotros. Pido, Señor, una bendición muy especial para cada uno de los que está aquí, en su escuela, en su trabajo, Señor, en sus negocios, aquellos que son emprendedores. Oro, Señor, que tu protección cubra a tu pueblo conforme van al trabajo, regresan a casa, conforme van a la escuela, en las diferentes tareas de la semana. Protégelos, cuídalos. Sabemos que anda un enemigo rodeándonos, tratando de devorar, Señor, a quien pueda encontrar, a quien tropieza o se queda atrás. Protégenos, Señor, que tus ángeles nos guarden. Creen un vallado de protección alrededor de tu pueblo. Y que sobre todas las cosas, Señor, que te podamos experimentar toda esta semana, que podamos ver, Señor, abre nuestros ojos para ver cómo te mueves alrededor nuestro, cómo te mueves en nuestro hogar, cómo eres un Dios real y no un Dios del domingo, no un Dios solamente cuando nosotros estamos al tanto de lo que estás haciendo, lo que está sucediendo alrededor. No, un Dios todo el tiempo que está cuidando de nosotros, que nos lleva en la palma de su mano, donde ningún valiente nos podrá arrebatar. Gracias te doy, Señor, por un domingo tan hermoso. Te doy gracias por un día tal como este, Señor. Llévanos con bien, quédate con nosotros y que tu bendición nos acompañe a donde quiera que vamos, en el hermoso, hermoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Damos gracias a Dios por el día de hoy. Te insto el día de hoy, si quieres quedarte un poquito a comer aquí juntos, o si te tienes que llevar esto a tu casa, lo que pediste, adelante. Gracias por participar de esto y esperamos que puedas ver los resultados de esta polliza que tuvimos. Que tengas muy bonito domingo. Nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego.